Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Monkever, don Nicolás. Muchas gracias, presidente. Pocas veces un proyecto tan importante y de tanta relevancia para el país como este se había tramitado tan mal. Se afirma que el objetivo central de esta reforma tributaria es financiar una profunda reforma a la educación. Sin embargo, en pocos minutos más tendremos que votar esta reforma tributaria después de haber escuchado al propio ministro de Educación decir, comillas, que los cambios de dicha reforma educacional aún no están resueltos ni definidos. Y a la propia Presidenta de la República decir también que los cambios en educación esperados no podrán hacerse todos en su propio periodo de gobierno. Sería muy interesante, antes de votar esta reforma, haber podido saber cuál de aquellas promesas en educación que se preocuparon de hacer ver en la campaña no va a ser posible cumplirlas en estos 4 años. Se nos dice que con esta reforma tributaria nos vamos a acercar a las políticas tributarias de la OECD. Sin embargo, lo único que hemos sabido respecto de aquello en la comisión, más bien por las cifras que el gobierno ha entregado, distorsionadas y distorsionan precisamente la realidad de los países de la OECD en materia tributaria. Se nos dice que el gobierno ha estado abierto al diálogo, que está dispuesto a recibir todo tipo de iniciativas, no solo escucharlas, sino que acogerlas. Sin embargo, aquí, en este debate, han proliferado los eslogans en vez de los argumentos, los videos en vez de los razonamientos e incluso las amenazas en vez de los convencimientos. Pareciera que inunda un pánico a debatir a fondo este tema. Pareciera que lo que aquí hay es un pánico a perder precisamente la mayoría que sustenta al gobierno y que algunos no voten como el gobierno establece. Al final es un pánico a la realidad. Se pudo haber hecho distinto la tramitación de esta reforma tributaria y todavía se puede hacer distinta esta tramitación. Presidente, qué contraste el poder comparar la reforma tributaria que encabezó el expresidente Patricio Aylwin. En ese momento hicimos noticia con esa reforma tributaria. Un gran acuerdo del gobierno de Patricio Aylwin con Renovación Nacional en tiempos mucho más difíciles que ahora. Y se logró ese acuerdo. Hoy, en cambio, hacemos noticia por algo distinto. Y hoy hacemos noticia en el diario El Mundo de España por un video que el Ministerio de Hacienda presenta que todos conocemos. Hacemos noticia precisamente por el conflicto y la distorsión. ¿Qué contraste? Hacer noticia por un acuerdo fruto del diálogo y hacer noticia en todo el mundo por un video que nadie reconoce su propia autoría. Señor presidente, se nos dice que ahora no vale la pena dialogar ni acordar porque la nueva mayoría tendría los votos para aprobar esta reforma. Es posible, pero todos sabemos que tener los votos no significa tener la razón. Y todos sabemos más aún que una mayoría circunstancial no exime ni por un segundo ni exonera la obligación de todo gobierno republicano de dialogar y de acordar los cambios importantes. ¿Qué es esta forma de gobernar donde yo me arrogo con una mayoría circunstancial el derecho de aprobar leyes que van a tener impacto en el país en las próximas décadas, para bien o para mal? Con mayor razón uno está obligado éticamente a gobernar desde el gobierno con consenso y acuerdo cuando prácticamente el 80% de los impuestos que hoy día se están modificando van a estar en régimen, es decir, se van a aplicar una vez que el ministro ya no esté sentado en la testera, una vez que la presidenta ya no esté gobernando el país. Con mayor razón entonces, si se trata de una reforma que va a entrar en régimen una vez que este gobierno haya dejado el poder, es que es necesario que los acuerdos se hagan lo más amplios posible. ¿O acaso queremos una forma de hacer política en Chile donde la mayoría circunstancial un día haga una cosa y la siguiente mayoría circunstancial en 4 años se sienta con el derecho de cambiar todo hacia atrás? Así no es la forma de construir los países. Señor presidente, el apuro, la ligereza, la premura del gobierno en tramitar este proyecto de ley, a la cual yo ya he hecho referencia, contrasta muchísimo con la delación y la calma con que estas normas van a entrar en vigencia. Cuando uno escucha, por ejemplo, la urgencia de la reforma tributaria,
Nadie explica entonces por qué las principales modificaciones de impuestos van a entrar a regir en Chile en 3 o 4 años más adelante. Si es tan urgente y hay tanta certeza de que no producen ningún efecto negativo al país, ¿por qué esperamos 4 años que entren en vigencia? Señor presidente, aquí, como bancada de Renovación Nacional, nos hemos preocupado de presentar todas las indicaciones que sean necesarias para modificar este proyecto y para mejorarlo, porque queremos hacer una buena reforma tributaria, no cualquier reforma tributaria. Sin embargo, hemos recibido de respuesta muchos más eslogans y frases para la galería. La desigualdad en Chile no se combate con frases ni eslogans. Si de eslogan se trata, vámonos a los hechos. En el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet se habló mucho de desigualdad. ¿Y qué ocurrió? La desigualdad aumentó. ¿Cómo no aprendemos la lección? Para que tengamos un país más igualitario, no hablemos tanto de desigualdad y tomemos las medidas correctas. Se nos dice majaderamente que esta reforma tributaria no afecta en nada a la clase media y que las pymes no pagarán un peso de ellos. No es cierto, tengo que decirlo por casi 10ª vez. Hay cerca de 110.000 pymes que hoy día, solamente por la reinversión de sus utilidades, no están pagando impuestos y hoy día van a empezar a pagar 35%. Y me refiero a las pymes que están acogidas al 14 bis, publicado por el propio Servicio de Impuestos Internos. Se sube el impuesto al crédito, pero no se le sube a los créditos millonarios ni a las grandes empresas únicamente, se le sube a todos. Hasta la señora que va al centro comercial a comprar un electrodoméstico, se le sube el impuesto al crédito. Pero muy fácil decir, no le afecta a la clase media. Se sube el impuesto, se rebaja, se termina con la franquicia del IVA a las viviendas. Viviendas de 2.500 UF. ¿Hay alguien en forma seria que pueda sostener que una vivienda de 2.500 UF no es acaso una vivienda de clase media? Pero lo más increíble, se propone una rebaja de impuestos, el impuesto a las personas, del tramo del 40 al 35. Miren qué increíble, la única rebaja de impuestos que establece este proyecto se le hace precisamente al segmento más acomodado, pudiendo haberse hecho también a la clase media. Pero sin embargo, en palabras es muy fácil decir, esta reforma ayuda a la clase media. Termino, presidente, señalando lo siguiente. No voy a entrar en detalle respecto a ciertos aspectos más puntuales. Esta reforma tiene muchas falencias y distorsiones prácticas que harán difícil su implementación y que de verdad espero que se corrijan en la tramitación. Me refiero a la justificación del valor de la propiedad, me refiero al establecimiento del balance en la renta presunta, en fin, tiene también problemas serios de constitucionalidad y hago desde ya reserva al artículo 1, numeral 4, letra A, al artículo 2, numeral 1. Pero yo lo que más me interesa terminar este discurso es haciendo un llamado. Se han cometido errores por parte del gobierno en la tramitación de este proyecto. Espero que se corrijan. Por el bien de Chile, todavía queda la mitad de la tramitación de esta reforma tributaria y espero que se hagan las cosas mejor en el Senado. Seamos capaces de reconocer cuando las cosas no son perfectas y actuemos con menos arrogancia. No digamos, por favor, que esta reforma tributaria únicamente ha perdido prestigio y aceptación por los medios de comunicación. No es casualidad que las críticas a esta reforma tributaria hayan llegado precisamente de todos los ministros de la concertación de Hacienda anteriores a esto. No es casualidad que una reforma tributaria que hace 6 meses tenía una adhesión ciudadana del 70%, hoy día apenas alcance el 38%. No es casualidad que la presidenta Bachelet haya salido elegida con un 62% de los votos y que su proyecto de debut hoy día apenas concentre un 37% de aceptación. Eso es porque la reforma no es buena y porque todavía estamos a tiempo de corregirla. Y no digamos lo más fácil, que es decir, esto porque los medios de comunicación, todos, sin distinción, están desprestigiando injustificadamente esta reforma. No actuemos con esa arrogancia, porque al final, lo bueno o malo que hagamos aquí o en el Senado, no lo van a sufrir ni nosotros, sino que lo verán probablemente los ciudadanos que en 4 años más, con otra mayoría circunstancial, verán las consecuencias de lo que aquí habremos votado. Hago un llamado, presidente, y con eso termino,
a que se corrija la forma como se ha tramitado esta reforma tributaria por el bien de Chile y por el bien de nuestra educación. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado